Bienvenidos a su programa En las manos de Jesús del Ministerio Resplandor en la Oscuridad. Bendiciones para todos. Bueno, en este momento vamos a estar terminando ya el estudio de Jonás con una historia muy hermosa que nos enseña Dios a través de su palabra. Ya vamos a terminar con el capítulo 4 sobre el tema gracia exagerada. Y dice así: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije que antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, y luego se sentó bajo la sombra de la enramada, mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Y así, cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, y creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Amén. Bueno, acá termina la historia de Jonás con una enseñanza muy hermosa. Cómo Dios nos habla a través de las circunstancias y cómo Dios a través de este libro le hablaba a través de la tormenta, a través del pez grande, a través ahora de, este, de esta planta como crecía y luego del gusano. Cómo Dios usa la misma naturaleza para darnos enseñanzas. Bueno, vemos acá a un Jonás enojado, muy enojado porque Dios lo envió a dar una profecía, pero resulta que este pueblo se humilló, y al humillarse Dios no destruyó esta ciudad. Y eso fue lo que le indignó a Jonás, porque entonces la palabra que él había dicho no sucedería, y eso era lo que lo tenía muy ofendido, y decía que prefería más bien morirse. Pero Dios es tan lindo que le dice: es necesario que te enojes tanto por esto. Empieza a darle esa enseñanza cuando huye y hace esa enramada. Y como vemos en Jonás como un amargo resentimiento. Él, aunque la predicación, la verdad es que el resultado de la predicación es que las personas sean atraídas al arrepentimiento. Y esta fue una de las mayores predicaciones que se puede decir que hay en la palabra de Dios, porque aunque no fue muy larga la predicación, solo un mensaje de destrucción de 40 días, si no se arrepentían, y fue la respuesta tan grande que todo este pueblo se arrepintió. Aún el rey, todos proclamaron ayuno. Y esa es la respuesta que realmente los hijos de Dios, cuando predicamos, queremos que veamos verdaderos corazones arrepentidos en la presencia de Dios. Pero en este momento Jonás estaba más inquieto, era preocupado por él, por el quedar mal él, por el que no se cumpliera lo que él dijo. Y se desubicó. Y a veces pensamos, nosotros somos personas
que como Jonás nos creemos mejores personas y estamos juzgando, y como él juzgaba a Nínive por lo mal que era y que lo que merecía era destrucción, y a veces pensamos nosotros somos mejores personas y nos tenemos con el derecho de estar juzgando. El corazón de Jonás era duro y estaba como haciéndole una pataleta a Dios. Fuera de eso tenía un temperamento iracundo, porque acá vemos como él se indigna, como él se acelera a huir siempre. Y no nos extrañe que esa actitud de Jonás se asemeje muchas veces a la de nosotros. No es una coincidencia que muchas veces se asemeje a la realidad de nosotros, como muchas veces condenamos y queremos que cada persona pague por sus consecuencias, pero sí pensamos que nosotros merecemos todas las bendiciones. Y cuando nos va mal en algo decimos, ¿por qué a mí? Como le pasó a Jonás cuando ya estaba ya ahí hermoso enramada y después le llega ese gusano que le destruye su sombra, y él empieza a contender y a decir, pero yo no merezco eso, yo no merezco este mal, ¿por qué a mí? Resulta que, no sé, pienso que este gusano fue la última forma como Dios le habló a Jonás, y cómo este gusano destruyó esta planta, y cómo a veces yo simbolizo ese gusano como en el orgullo de nosotros los seres humanos, ese gusano que nos destruye. Es el gusano de Jacob, de Jonás, perdón, es ese gusano que nos carcome por dentro, ese orgullo que no nos deja ser humildes, reconocer nuestros errores, reconocer nuestra maldad. Reconocemos que no somos nada sin Dios, que separados de Él nada podemos hacer, que realmente nada nos ganamos con ser rebeldes. Porque mira que aún dieron ejemplo este pueblo rebelde humillándose a Dios, que el mismo Jonás, que conocía a Dios y era un siervo de Dios, y en su corazón dejó anidar el orgullo de creerse juez, ¿cierto? Y como Dios aún tiene que usar este gusano para enseñarle de que si él sin hacer nada estaba triste porque se le dañó la planta, ahora este pueblo que se está realmente arrepintiendo, humillando, como Dios no va a extender su mano de misericordia. Es el ejemplo que Dios está dando acá. Es su gracia inmerecida, es su misericordia, es esa gracia excesiva, exagerada que Dios tiene con sus hijos cuando realmente nos arrepentimos, como el hijo pródigo cuando realmente reconoció su condición de pecador, que eso fue lo que hizo este pueblo, que aún sin ser hijo de Dios reconoce al Dios verdadero y se humillan en la presencia de Dios. Es un ejemplo que me habla mucho a mi corazón, porque realmente somos muy desobedientes a la voz de Dios, y Dios nos está diciendo una y otra vez, haz esto, y nosotros seguimos dando vueltas y seguimos dándole la espalda y seguimos ignorando su voz, olvidándonos del llamado que Dios nos está haciendo. Yo pienso que acá esta palabra está muy hermosa porque nos pone en un contexto de confrontarnos a nosotros mismos, y cuánta grande necesidad tenemos de humillarnos en la presencia del Señor y saber que aún Dios puede tener misericordia mientras estemos vivos, así como la tuvo con este pueblo, y aún en ese tiempo tan corto Dios tuvo misericordia de ellos y extendió más tiempo y no destruyó este lugar. Aún así también Dios nos está dando a nosotros como ese ultimátum. Vemos este mundo de mal en peor, como vienen juicios, apenas están viniendo los juicios a la tierra. Pero dice la palabra que cada vez será más fuerte los dolores, como la mujer de parto. Y nosotros tenemos que pensar, y bueno, nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Realmente estamos siendo arrepentidos? ¿Realmente estamos pidiéndole al Señor misericordia por nuestras vidas? ¿Estamos queriendo obedecer su voz? Todavía estamos a tiempo, mientras estemos vivos, de reconocer nuestros errores,
de reconocer que necesitamos cambiar, mejorar, hacer la voluntad de Dios, reconocer nuestra maldad, nuestra dureza de corazón. Ese es el problema que realmente tenemos los humanos, nuestra rebeldía, creernos que todo lo podemos hacer sin ayuda de Dios. Bueno, acá vemos la soberanía tan grande de Dios, como le habla Jonás a través de las circunstancias y cuántas veces Dios nos habla de una manera, de otra, por personas y nosotros no lo entendemos, y somos renegando por lo que nos pasa. Bueno, pienso que muchas veces también nos parecemos en que somos mirando solo lo malo y no lo bueno, y no agradecemos a Dios por las bendiciones, pero sí cuando aparece el problema, el gusano, queremos morir y nos echamos al dolor. Esas son las actitudes que de pronto a través de Jonás reflejan también que nosotros tenemos que cambiar y eh, no renegar, sino ser agradecidos, tener gozo en nuestro corazón, tener gozo y no amargura. De pronto el Señor te está hablando en este momento de que haya en tu corazón orgullo, porque creo que todos tenemos un grado de orgullo y que Dios realmente quiere que nosotros matemos ese gusano que hay dentro de nosotros, ese orgullo, y nos dobleguemos ante Él, reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, porque realmente nuestro problema puede estar en nuestro corazón y en esas actitudes negativas, en esas actitudes que son las que realmente Dios quiere formar y cambiar en nosotros. También de dejar de estar de pronto juzgando la manera de orar de Dios o de las personas, o juzgar a las personas y ser indiferente al dolor de las demás, porque realmente no estamos libres también de estar pasando situaciones difíciles. Más bien darle la mano cuando podemos a alguien que esté caído, a alguien que necesita en ese momento también de la gracia de Dios, así como la necesitamos nosotros, para que también nos transforme sus corazones. Entonces, realmente la gracia de Dios es inmerecida, nadie la merecemos. Entonces debemos de darle gloria a Dios y gracias por su misericordia, por su mano que se extiende a regalarnos ese perdón. Que Dios los bendiga. Bendiciones.